la profesora Lili Alanis de la Universidad de Nuevo León, México. Ella es doctora del CIMAD y además ha participado como líder del equipo en Nuevo León en varias competencias. Y hoy nos va a hablar de teoría de singularidades. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy quería platicarles un poquito sobre qué se estudia. Básicamente es una pequeña probada de lo que vemos, pero quisiera hacer como un recorrido porque sé que tenemos visitantes de varios semestres de la licenciatura. Entonces, de entrada, bueno, una disculpa a quienes sean expertos en el tema. Voy a empezar muy básico, ¿no? Bueno, tan básico que quisiera dar un recorrido así como en la facultad, en la licenciatura, a uno lo introducen, de los primeros acercamientos a la matemática, pues es mediante el cálculo diferencial, cálculo integral. Y también en la historia, pues fue como por ahí de los 1600 con Leibniz y Newton, que pues básicamente a uno nos enseña a derivar una función, saber cuándo es diferenciable. Y no solo eso, bueno, también cuando es integrable, en el sentido de rima, ¿no? Entonces, muchos de los cursos culminan con este teorema fundamental del cálculo, que lo que me dice es que si yo tengo pues una función que sea continua y una función cuya derivada es la función con la que empecé, pues tengo manera de relacionar la antiderivada con la integral, ¿no? Pero lo que quisiera que observáramos aquí es que solo me importan, o sea, al final de cuentas, solo importan los valores en los extremos. ¿Sí se va viendo en la pantalla cómo cambia? Sí. ¿Sí? Entonces, vaya, y quise puntualizar esto porque al final de cuentas, algo que estudia el comportamiento, sobre todo un intervalo, al final de cuentas solo se fija en qué pasa al inicio y al final del intervalo, ¿no? Y bueno, después vamos avanzando en la carrera y llegamos a variable compleja. ¿Sale? Y nos enseñan, bueno, por ahí de 1825 que estos dos señores trabajaron pues, en funciones con valores complejos. Y también durante ese curso vemos un teorema muy importante que es el teorema de Cauchy-Gorsat, ¿no? Y bueno, no me quiero meter mucho en la cuestión técnica de lo que significa simplemente conexo. Ahorita vemos un ejemplo intuitivo de lo que sería que si yo tengo un abierto en los complejos y una función analítica y tengo una curva rectificable, intuitivamente una curva rectificable es como se muestra en la imagen, que yo puedo como medir la longitud del arco de la curva. Entonces, la integral de la función da cero, ¿no? Si tengo una curva, bueno, aquí no es como está en el dibujo que la curva sea cerrada, en el sentido de que voy a tomar puras curvas que sean rectificables, pero que inicien y terminen donde mismo. ¿Vale? O sea, en este sentido, gamma sería así. ¿Ok? Y bueno, para hablar sobre una condición que nos están pidiendo aquí es esta parte de simplemente conexo. Porque es importante eso, ¿no?
si en mi curso anterior nada más me pidieron que la función sea diferenciable. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, esta condición ya va no tanto hacia la función, sino al espacio en donde está definida la función. ¿Sale? Entonces, simplemente conexo, quisiera pensarlo como algo que es un solo pedazo y no tiene hoyos, ¿no? Vaya, si yo soy alguien que tengo una cuerda y la avienta al interior del conjunto, entonces yo puedo recoger la cuerda sin salirme del conjunto, ¿no? Arrastrar la cuerda. Por ejemplo, aquí, si yo tengo mala suerte y aviento la cuerda de esta forma y la arrastro por el piso, pues en algún momento voy a tener que tocar esta área. Entonces, el ejemplo de arriba es un ejemplo de simplemente conexo y el de abajo, pues no lo es, ¿no? Es un poco intuitivo, pero no quisiera entrar en detalles muy técnicos, ¿no? Al final voy a dar referencias si a alguien le interesa como aprender más de esto. Bueno, y de hecho, si por ejemplo nosotros consideramos un abierto aquí en los complejos y estas dos funciones, la cuadrática y 1 entre z, y nos fijamos en una curvita que le dé vuelta al 0. Entonces, pues si se fijan, ambas funciones son analíticas en el conjunto verde. En el conjunto verde no tienen problemas, no tienen polos. Pero sin embargo, la integral en una es 0 y en la otra no. Y bueno, la culpa no la tiene la función, la culpa la tiene el conjunto. El conjunto que es simple, el conjunto tiene hoyos, ¿no? Pero yo me podría preguntar, bueno, a lo mejor y si no le doy la vuelta, a lo mejor si solo tomo un cachito, una curva que vaya de aquí a aquí. ¿Qué pasa con la integral? Nada más tomar del primer punto rojo al segundo punto. Y bueno, una de las consecuencias del teorema fundamental del cálculo, pero en integrales complejas, es que si yo tengo una curva que inicia y termina donde mismo, o sea, las dos curvas inician en Z1 y terminan en Z2, la integral no depende tanto de la curva, sino de los extremos. O sea, esto es algo como lo que teníamos en cálculo diferencial. Al final de cuentas, ojo, aquí necesito que el conjunto sea simplemente conexo, pero al final de cuentas la integral no depende de la curva, sino de los extremos. Y bueno, si uno se regresa a cálculo 1, uno dice, bueno, es que en cálculo 1 yo tenía mi línea recta y tenía el intervalo A, B. Ay, perdón, esta es una B. Y como que no hay muchas maneras de recorrer de A a B, o sea, la curva al final de cuentas va a rellenar. Si empiezo en A y termino en B, al final de cuentas el dibujo se va a ver igual. Pero en un plano, pues ya la curva puede cambiar. Aunque si uno le pide que inicie y termine donde mismo, pues entonces ahí uno se podría preguntar si la integral es diferente, pero en este caso no lo es, ¿no? Entonces, si uno se regresa al problema de la integral de 1 entre z, y dice, yo quiero del punto rojo al punto azul, calcular esa integral, pues va a dar lo mismo si yo calculo la integral por el camino rojo
Así calculo la integral por el camino azul. Y esto es porque el pedacito gris que agarré es simplemente conexo, ¿no? Entonces ahí las integrales van a valer lo mismo, ¿ok? Y entonces uno podría preguntarse, bueno, de cuántas maneras yo puedo encontrar una curva para que la integral no cambie. O sea, ¿qué condición debo de darle a la curva para que la integral siga siendo la misma? ¿No? Y entonces, bueno, pues uno empieza con estos problemas de deformaciones y dice, no, bueno, es que si tú puedes deformar, si tú estás en un simplemente conexo, uno puede deformar una curva pensemos que estamos en un abierto aquí. Entonces, en los conjuntos simplemente conexos, uno puede deformar una curva en otra sin problemas, ¿no? Y entonces, como que ya no es culpa tanto de la curva, sino del espacio en el que estamos. O sea, cuando yo puedo deformar una curva en otra, y bueno, y luego pasarse a otro problema, tal vez que no sean curvas, sino superficies, ¿no? Cuando puedo deformar una superficie en otra. ¿Vale? Bueno, y entonces dice, bueno, a ver, entre este señor que empezó a trabajar por ahí de los 1800, porque en ese año nació, y pues él se empezó bueno, introdujo, estaba estudiando otras cosas, pero fue a quien se le atribuye el concepto del grupo fundamental. Y en nuestros cursos de lógica nos enseñan las relaciones de equivalencia, ¿no? Entonces, él lo que dice es, me voy a fijar en el conjunto de curvas en un espacio que empiecen y terminen en un mismo punto, y mis clases de equivalencias van a ser conjuntos de curvas que se pueden deformar unas en las otras, ¿no? Entonces, este señor Poincaré, pues es el que empezó a trabajar con teoría de homotopía. Y al final de cuentas, pues uno se podría empezar a hacer preguntas. Bueno, yo ya vi que si yo puedo deformar una curva en otra, mi integral no cambia. Pero si no se puede, ¿será que va a cambiar o no va a cambiar? ¿Y con qué funciones cambia y con qué no, no? Entonces, sin meternos tanto en las funciones y centrarnos en las curvas, yo quisiera saber qué tipo de obstrucciones debe tener el espacio para que dos curvas no se puedan deformar. ¿Sale? O bueno, ¿y qué tal si yo quiero pensar en superficies? Y ahí entra como una pregunta que es, ¿qué va a significar una superficie para mí? ¿No? ¿O qué significa para nosotros una superficie? Entonces, como que intuitivamente en cálculo de varias variables nos enseñaron a graficar superficies. Y luego ya se acababa ahí porque pues en R3 podemos graficar y ya R4 ya está medio difícil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a pensar en dimensiones mayores lo que sería un espacio? ¿No? Bueno, entonces ahorita quisiera dejar como un poco al aire estas preguntas y centrarme en R2, ¿no? En el conjunto que conocemos desde los primeros semestres. Tengo un plano y tengo dos curvas. Y entonces resulta que dadas dos curvas que inician y, bueno, que son cerradas, incluso no deben de iniciar y terminar donde mismo, puedo deformar una curva en otra. ¿Sale? Y entonces, eso es lo que sería una homotopía, sería como una deformación de una curva en otra. ¿Ok? Y esto pasa porque R2 es simplemente conexo, ¿no? El R2 no tiene hoyos. De hecho, esto también va a pasar en R3, en R4, en RN. RN es simplemente conexo. ¿Ok?
Pero, por ejemplo, si nosotros le cambiamos un poquitito y le ponemos un punto, le quitamos un punto, perdón. O sea, si R2 le quitamos el origen, entonces, pues estas dos curvas, la azul y la roja del dibujo de abajo, este dibujo, no hay manera de que yo pueda deformar la azul en la roja sin pasar por ese punto que yo no debo tocar, porque en teoría si ya se lo quité, ese punto no está, ¿no? Y entonces al parecer pues R2 menos un punto ya no es simplemente conexo. Ya no puedo deformar siempre una curva en otra. ¿Okay? Ahora, bueno, ¿qué pasa si nosotros habíamos visto que, o sea, bueno, yo creo y que los convencí que R2, R3, R4 y todos los Rn se pueden deformar curvas, dos curvas, una en la otra, siempre se pueden deformar. Y ya vimos que en R2 menos un punto no. Pero, por ejemplo, en R3 menos un punto, pues yo sí que podría deformar una en la otra. O sea, intuitivamente, digo, no voy a hacer el cálculo como tal, pero intuitivamente yo me puedo levantar a la curva y le puedo seguir dando como vuelta. Y nunca me preocupé bueno, ahí pareciera que está tocando el punto, pero está como en el espacio, ¿no? Entonces yo le puedo sacar la vuelta al puntito y llegar a la curva roja sin preocuparme de que no está el punto ahí. Y bueno, entonces en R2 había problema. R2 menos un punto había problema, pero en R3 menos un punto ya no hay problema. Sí le puedo sacar la vuelta al hoyito en el origen. Y entonces como que necesitamos un hoyo más grande en el espacio como para decir que dos curvas no se pueden deformar. Y entonces, bueno, ¿qué tal que a R3 en lugar de un punto le quito una línea? Ahora sí no le puedo sacar la vuelta porque pues esta línea es infinita. Y entonces por más que yo mueva esta curva, la curva azul, no puedo evitar esa línea que está en de menos infinito a infinito, ¿no? En el eje Z. Y entonces como que necesito un hoyo más grande que solo un punto, un hoyo de dimensión mayor. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué es esto de dimensión mayor? ¿Sale? Y entonces deberíamos formalizar el concepto de dimensión, ¿no? En álgebra lineal nos enseñaron que dimensión era algo así como la mínima cantidad de generadores linealmente independientes. Bueno, la cantidad de vectores linealmente independientes, la mayor cantidad, pero intuitivamente, como que dimensión 1 yo me imagino pues una curva, una línea. Ahora ya no se parece a álgebra lineal, ya en el sentido geométrico dices, bueno, una línea, algo de dimensión 1. Algo de dimensión 2 pues es como el plano, R2. Y luego alguien dice, no, es que la esfera también es de dimensión 2, la esfera hueca. Y uno podría decirse, pero ¿por qué? Y entonces es porque si yo soy una hormiga que me paro en una esfera, yo veo plano, ¿no? De hecho, nosotros vemos plano, ¿no? El piso. Y es porque es muy grande, ¿no? No se alcanza a ver. Pero entonces, ¿cómo formalizamos eso a dimensión mayor? Que va a ser algo de dimensión 3 o de dimensión 4, de dimensión n. Y entonces entra el concepto de variedad diferenciable. Al final de cuentas, bueno, esto de segundo numerable y Hausdorff no me quiero meter mucho. Al final de cuentas son cosas técnicas que se necesitan, pero que, por ejemplo, RN las tiene. Pensemos en Hausdorff como
separa puntos. O sea que si ustedes tienen dos puntos distintos, siempre los pueden separar por abiertos, ¿no? Y segundo numerable es para que el espacio no se haga así muy monstruoso. Entonces vamos a decir que es una variable real. Aquí le puse real y puntitos suspensivos porque resulta que va a ser una variedad real topológica, real diferenciable, real analítica, dependiendo de las condiciones. Quisiera explicarles nada más el concepto así intuitivo, ¿no? Ustedes tienen un espacio topológico X. Aquí está, en el dibujo de abajo. Y pensemos que tienen un montón de abiertos que cubren a X, que cubren, bueno, quiere decir que yo puedo parchar a mi espacio con muchos abiertos. Pensemos en el dibujo que está aquí abajo, ¿no? Aquí nada más puse dos parchecitos. Ahora, este conjunto X es un conjunto ahí, un espacio topológico. No tiene que ser un subconjunto de Rn, es un espacio ahí. Pero lo que le voy a pedir a los parches es que exista una función que sea biyectiva, que sea continua y que su inversa sea continua a abiertos de Rn. Entonces, pensemos, por ejemplo, qué pasa en la esfera. O sea, en la esfera, si yo me regreso un poco, yo puedo en cada punto como hacer un mapita, ¿no? El mapa de su ciudad. Y eso se ve plano, ese pedacito se ve plano. Entonces digo, bueno, pues este mapita que no es plano porque la Tierra no es redonda, pues yo sí lo puedo poner en un mapita aquí, ¿no? Y ahí yo me voy a guiar, ¿no? Para moverme. Si yo me voy a otra parte del planeta, pues ahí yo puedo conseguirme otro mapa y anda otro mapa por acá, ¿no? Y entonces básicamente lo que me dice es llena de parches tu espacio para guiarte. ¿Sale? Llena tu espacio de cartas. Las cartas son como mapas que te ayudan a saber cómo se comporta tu espacio. Ahora debe haber una coherencia en estas cartas o en estos mapas, porque por ejemplo, si yo tengo un mapa de mi país y tengo un mapa de mi ciudad, los mapas en esa misma región deben coincidir, ¿no? O sea, debe de guiarte de la misma forma. Esto se traduce en, si yo tengo dos abiertos y me fijo en la intersección de ellos, que sería aquí, entonces yo tengo una manera de guiarme con un mapa y tengo una manera de guiarme con el otro mapa. Y entonces, como estas son funciones biyectivas, las phis, pues tienen inversa, ¿no? Entonces yo puedo preguntarme, si me fijo solo en las intersecciones, me puedo preguntar qué pasa del dibujo rojo, o sea, si me regreso, si ahora yo empiezo aquí, me regreso a este abierto con la inversa, y luego con este uso el otro mapa. Entonces, este dibujo, para que no se vea muy amontonado, está aquí abajo. Si yo me voy de la imagen de la intersección con el rojo al espacio y del espacio a la imagen de la intersección, pues si se fijan, estas ya son, la composición ya no tiene que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero ya me puedo olvidar un poco del espacio, porque ya son funciones que van de Rn a Rn. Ya son funciones como las que vemos en cálculo de varias variables. Y entonces yo a estas funciones pues me puedo preguntar qué propiedades tienen estas funciones. Puedo preguntarme, ¿son continuas? ¿Son C infinito? ¿Son analíticas en el sentido real? Analíticas es que su serie de Taylor converge en un abiertito.
¿qué tipo de propiedades tienen? Entonces, dependiendo de las propiedades que tenga mi función, va a ser el nombre que le voy a poner a mi variedad. O sea, le voy a llamar de dimensión n porque mis mapas van a Rn. Pero si las funciones son continuas, le voy a llamar una variedad real topológica. Si mis funciones son C infinito, le voy a llamar una variedad diferencial. Y si mi variedad es, si mis funciones son analíticas, pues le voy a llamar una variedad real analítica. A mucha gente no le gusta llamarle holomorfa porque se prefiere guardar ese nombre para los complejos. Pero este es el tipo de variedades que se estudian, ¿no? Bueno, hay más, pero ahorita el que voy a tocar. Entonces, dependiendo de cómo sean los parches, y estos parches, estos cambios, estas composiciones se les llaman cambios de coordenadas, la composición que está aquí. Pero alguien me puede decir, bueno, maestro, ¿y por qué a Rn? ¿Por qué no a C? Y la respuesta es sí. Alguien podría quejarse y decir, ¿y si yo quiero funciones bicontinuas, pero en lugar de abiertos de Rn, abiertos de Cn? Sí se puede, y se llaman variedades complejas, ¿no? Entonces, dado unas mismas peticiones, un espacio topológico, segundo numerable y Hausdorff, que no me voy a meter, son cosas técnicas, pero lo que quiero que se entienda es como esta idea de parchar y que en ese pedacito yo me pueda identificar con un abierto de un espacio que yo ya conozco. En ese pedacito yo tengo mapas a Cn, pero siempre es al mismo n. Si uno lleva después un curso ya más adelante de geometría diferencial, bueno, se va a dar cuenta que no se pueden mezclar las n's porque se le pide a la función que sea bicontinua. Entonces, bueno, si solo tengo un pedazo. Pero, igual yo puedo preguntarme por, en lugar de Rn, a Cn, y también existe ese concepto de variedad compleja, ¿no? Bueno, entonces la n, a donde lo estoy enviando, esa va a ser la dimensión, y ese va a ser mi concepto de dimensión. ¿Okay? Entonces, dimensión 1 es algo que vaya real de dimensión 1, es algo que se parezca a abiertos de R. Real de dimensión 2 es algo que se parezca por pedazos al plano. Bueno, entonces para esta práctica quisiera solo enfocarme en dimensión 2. Y bueno, quisiera platicarles sobre estas personas que estudiaron superficies de Riemann. Al final de cuentas, se centraron bueno, hicieron muchas más cosas, pues, pero fueron de los que se les atribuyeron sus trabajos a los conceptos de superficies de Riemann. Y pues le piden al conjunto que sea compacto, que sea una sola pieza, conexo, y las funciones que pegan, o sea, los cambios de coordenadas, se les pide que sean reales analíticas, ¿no? O sea, que su serie converja en un pedacito. Y hay varias maneras de ver dimensión 2, porque alguien puede decir, bueno, a mí me enseñaron que R2 y los complejos se identifican. Entonces yo, en lugar de pensar en R2, también puedo pensar en C. Y sí hay una perspectiva de verlo que solo voy a mencionar, que es como lo trabaja este señor, más o menos por esa fecha, que en lugar de pensarlo R2, pues lo piensa los complejos, ¿no? Y mucha gente también lo trabajamos así, ¿sale? Entonces, estar haciendo ese
esa conexión entre R2 y los complejos, sí se puede, pero sí uno debe tener cuidado. Bueno, entonces, pensando en superficies, ahorita olvidemos un poco a los complejos y pensemos a los reales en R2, parches que van y te dan mapas a R2. Pues en algunos ejemplos de superficies, ¿no? Y bueno, las superficies que nos enseñan en la licenciatura, que aquí ya le voy a dar como la definición formal de variedad diferenciable. Si yo tengo cualquier abierto en el plano, cualquier abierto, eso va a ser una superficie. ¿Ok? Entonces, mi mapa, pues solo voy a tener un mapa que va a ser el mismo abierto U. Y mi función pues va a ir de un abierto de mi espacio a un abierto de R2, pues ¿cuál abierto de R2? Pues el mismo. La función va a ser la identidad. Entonces, estas son las superficies más sencillas, cualquier abierto en el plano de R2 o incluso R2. Bueno, pues mejor le subimos un poquito a la dificultad. Y decimos, bueno, en cálculo de varias variables me enseñaron a graficar funciones. Si yo tengo una función que va de R2 a R, yo puedo preguntarme por la gráfica z igual a f de xy. Y me puedo preguntar si eso es una variedad o no. Pensando en que la función es de una variedad diferenciable. ¿Ok? Y entonces la respuesta es sí, también esta, todas las que se ven como gráficas de una función, va a ser una variedad diferenciable. Y entonces, ¿qué mapa voy a tener hacia R2? Bueno, pues si uno se fija en el dibujo, uno puede como hacer una proyección hacia el plano. Entonces aquí mi parche o mi mapa va a ser otra vez toda la variedad, todo el conjunto. Y mi función, bueno, a un abierto U. Mi función va a ir al abierto U donde inicié. Nada más que aquí X, Y, Z lo voy a mandar a XY. ¿Okay? Esta función resulta ser continua, la proyección es continua y tiene inversa porque a X, Y, Z yo lo puedo regresar con XY y para eso tengo la función. ¿Vale? Esta es como la inversa de psi. ¿Ok? Y entonces, bueno, como que todo va encajando, los abiertos que me dieron en el curso de análisis real en dos variables son superficies. Las superficies que les llamaban así y resulta que van a ser variedades diferenciables de dimensión 2. Y entonces ya le voy a llamar así, una superficie va a ser una variedad diferenciable de dimensión 2. Entonces déjenme, se los pongo por aquí. Superficie para mí va a ser una variedad diferenciable de dimensión 2. ¿Okay? Y entonces, bueno, cualquier abierto va a ser una superficie. Cualquier superficie, como me la enseñaron en cálculo de varias variables, va a ser una superficie en el sentido diferencial si la función es de clase C infinito.
Y bueno, ¿y qué pasa con aquellas que no se ven como gráficas de una función? Que sí nos enseñan a graficar, pero no se ven como gráfica de una función en varias variables, ¿no? Lo que sí sé es que se ven como, pues como, ahí depende de su profesor, como superficie de nivel de alguna función o como ceros de algunos polinomios. Pero como tal no hay una función que me diga, esta es la gráfica, la esfera es la gráfica de esta función en R3. Coordenadas cuadrangulares, ¿no? Bueno, también el cilindro o el hiperboloide de una hoja, ¿sale? A lo mejor puedo despejar una variable en términos de otra, en términos de las otras dos, y puedo verlas como funciones por pedacitos. O sea, por ejemplo, en la esfera, si ustedes despejan z aquí, les va a quedar una raíz positiva y una raíz negativa. Entonces es como si tuviera la z como dos funciones, el casquito de arriba y el casquito de abajo. ¿Sale? Esto es lo que pasa aquí. Vamos a agarrarnos la esfera. Y si nosotros despejamos z, pues tengo como aquellas que se ve la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora, si yo lo quisiera ver como una variedad diferenciable, yo necesito parches, necesito cartas coordenadas, que es los abiertos. Entonces, el hecho de que sea un abierto, eso va a implicar que yo no pueda poner z mayor o igual a 0, sino z mayor a 0. Porque quiero que la función sea diferenciable, esta f de xy sea diferenciable. Y si yo le pongo z igual a 0, y ya la función no es diferenciable, porque una raíz, recordemos que las raíces no son diferenciables cuando se acercan al 0. Entonces, cuando z es igual a 0, pues ahí hay problemas. Y entonces, sí puedo usar esos mapas en la esfera, pero me va a sobrar o me va a faltar el meridiano que está aquí, el de z igual a 0, ese no lo voy a poder cubrir. ¿Ok? Entonces, la esfera va a necesitar más parches, no solo dos. Más pedacitos, ¿no? Resulta que necesita otros 4 parches. ¿Sale? Y estos otros 4 parches se ven aquí como si en lugar de hacer la tapa de arriba y de abajo, pues yo puedo pensar en en como la tapa de la derecha y la tapa de la izquierda, en caso de que quiera despejar ahora la Y. O sea, me queda como una tapa así y otra tapa así. Y ahora uno se podría preguntar si con estos 4 parches ya lo tengo, pero resulta que estos puntitos, y el de atrás, no están cubiertos y yo necesito parches para todo punto en la esfera. Es por eso que necesito 6, porque ahora es la tapa de enfrente y la tapa de atrás. ¿Okay? Bueno, y esto es pensando en cuando puedo despejar. ¿Qué pasa si yo no puedo despejar? Si yo tengo una función, una superficie como en cálculo de varias variables, la grafico, y por más que la intento, no puedo despejar una de las variables. Y entonces es donde entra escena este teorema, que es el teorema de la función implícita y que usualmente se ve en cálculo de varias variables. Lo escribí todo
por si acaso habemos gente medio estricta con estas cosas. Pero el meollo del asunto es lo que está aquí en el dibujo. O sea, sí es cierto que es un teorema largo, pero lo que dice es lo siguiente. Si ustedes tienen una función, pensemos en esta función, de Rn más m, entonces las x viven en Rn y las y viven en Rm. Y tengo un punto que anula a la función, o sea que es un cero de la función. Entonces, bajo ciertas condiciones, yo puedo obtener un despeje de como y como vector en términos, le voy a poner g de x, ¿no? Como vector. O sea, existe el teorema de la función implícita me dice, no te voy a decir cuál es el despeje, pero te voy a asegurar que existe un despeje. ¿Ok? Y cuando existe ese despeje ya la hice, porque si existe un despeje, yo puedo hacer lo que hice en la esfera, nada más que no tengo explícitamente los despejes como aquí que tengo y en términos de los otros dos, x en términos de los otros dos y z en términos de los otros dos, pero algún despeje va a existir, ¿vale? Y no se preocupen, va a ser un despeje favorable, ¿ok? Y entonces el teorema de la función implícita, si yo lo veo en geometría diferencial, un poquito más para allá, resulta que las funciones donde valga el teorema de la función implícita me permite asegurar que los puntos donde se anula tal función va a ser una variedad diferenciable. Nada más que aquí no es en R2, es en Rn y Rm. Pero si yo lo quiero adecuar a lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, si nosotros ponemos atención a cierto tipo de funciones, aquí las funciones que les pide el teorema de la función implícita son funciones de clase C1, y funciones de clase C1 hay un montón, ¿no? Entonces, para esta plática yo quisiera solo enfocarme en un tipo de funciones que es muy sencilla y que se aprende desde bachillerato, que son las funciones polinomiales. Y entonces estudiar los ceros de funciones polinomiales resulta ser un área que se ve como muy ingenua, pero que al final de cuentas hasta ahora ha sido muy amplia, ¿no? Y que es la geometría algebraica. Estudia aquellos conjuntos que son ceros de polinomios y bueno, y uno puede agarrarse polinomios, por ejemplo, con coeficientes en los reales, coeficientes en los enteros, coeficientes en algún campo o en algún anillo, para quienes vieron teoría de anillos, y estudiar propiedades geométricas de esos conjuntos, ¿no? Entonces los polinomios, pues creo que muchos ya están convencidos de que las funciones polinomiales son de clase C1, de clase C infinito, analíticas si quieren, holomorfas. Cumplen muchas propiedades y entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces, de hecho, ese es como mi área de estudio. Y bueno, para los ejemplos que les di, resulta que esas superficies sí son ceros de funciones polinomiales. Por ejemplo, para la esfera, la función polinomial sería esta. Para el cilindro sería este de aquí. Y para el hiperboloide de una hoja sería este. Todos los puntos que están en la esfera satisfacen esa ecuación. O sea, 0 significa que satisfacen la ecuación igual a 0. Y con el teorema de la función implícita yo puedo asegurar que existen
un despeje para z. Para estas funciones se puede dar explícitamente, pero pues el teorema de la función implícita me lo asegura. De hecho, el teorema de la función implícita sirve para todos estos ejemplos. En el caso del cilindro, pues hay un despeje para y o para x, no hay zetas. Y en el del hiperboloide de una hoja sí hay para zetas también, ¿no? Entonces, mientras yo pueda asegurar que se aplica el teorema de la función implícita, pues puedo tratarlo como si fuera una variedad diferenciable. ¿Okay? Bueno, hay una condición en el teorema de la función implícita importante, que es la condición de que la matriz jacobiana o la de derivadas de la función no se anule en el punto donde quiero despejar. ¿Ok? O sea, de rango máximo. En el caso del teorema de la función implícita es una matriz cuadrada, pero en general, pues las matrices de derivadas son matrices rectangulares, ¿no? Entonces, lo que se le pide es que sea de rango máximo, ¿no? Como lo conocemos en álgebra lineal. Si el punto donde quiero estudiar, si hay un despeje cerca o hay un mapa cerca, su matriz de derivadas es de rango máximo, entonces a ese punto le voy a llamar punto regular. Y si ese punto es conflictivo en el sentido de que ahí la derivada no es de rango máximo, la matriz de derivadas, entonces esos puntos se van a llamar singulares, ¿no? En los ejemplos de aquí arriba, pues las matrices de derivadas son 2x, 2y, 2z. Y el único punto donde esta matriz es no es de rango máximo es en el 0, donde se me anula todo, pero el 0 no está en la esfera. Entonces el teorema de la función implícita vale para todo punto en la esfera. Igual aquí, ¿no? La matriz de derivadas es 2x, 2y y 0. ¿Sale? Entonces, para que esto se me anule, igual x y y deben de ser 0, pero ese punto no está en el cilindro. Entonces, todo punto aquí admite un despeje en un pequeño abierto. ¿Ok? Y bueno, entonces ya al menos ya apareció la palabra singular. Esos puntos, resulta que en esos puntos pasan cosas raras. ¿Vale? Geométricamente algo pasa. Entonces, como que tienes variedades diferenciables y luego, un punto singular y luego traes variedad diferenciable, ¿no? Entonces, lo que se estudia en teoría de singularidades precisamente es qué es lo que pasa, qué cosas raras hay, o qué cosas hay alrededor que puedo rescatar cuando hay algo que nosotros usualmente conocemos como un pico, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, el cono tiene un punto singular en el 0. Ahí hay algo raro. Entonces, como que todo se portaba bonito. Aquí puedo usar el teorema de la función implícita, pero en el 0, pues ya no se ve, porque cerca del 0 se ve como algo así. Un abierto es algo así, ¿no? Y entonces no hay manera de que yo mande eso a R2 con una función, ¿no? Biyectiva. Entonces ahí el 0 pasa algo raro, pero ¿será que si yo en lugar de agarrar la función f de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada, hubiera agarrado f sub t de x, y, z,
igual a x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada menos t. Y me fijo en los ceros de este polinomio y los ceros de este polinomio si hay algo parecido, de tal forma que yo pueda recuperar cosas cuando t es diferente de 0. Entonces eso se ve aquí. O sea, cuando t es diferente de 0 tengo cilindros y conforme t se va haciendo 0, pues entonces se transforma en el cono. Y si se fijan, el dibujo tiene una cintura aquí que va a desaparecer. O sea, cuando se hace 0, esa cintura desaparece. Y entonces, una pregunta que se hace en geometría algebraica o en singularidades es, ¿qué tipo de cosas desaparecen? O sea, que en general, ¿qué cosas se pierden cuando pasa uno por una singularidad? ¿No? O si toda variedad diferenciable la puedo deformar de una variedad singular, se puede ver como la deformación de una diferenciable donde algo pasó. Es una pregunta que a uno le interesa. Otro tipo de pregunta es qué tipo de singularidades hay. Si hay en algún sentido singularidades más feas que otras o si todas las singularidades son iguales, en qué sentido son iguales. Si se fijan aquí en este dibujo, este se llama el paraguas de Whitney, y en el dibujo verde se ve como la deformación de la variedad diferenciable a algo que ya tiene un montón de singularidades, ¿no? O sea, tengo toda esta línea que se ve aquí, bueno, déjenme le pongo con blanco para que resalte. Toda esta línea que se alcanza a ver aquí es de puntos singulares. Entonces, no solo hay puntos aislados, sino a veces tengo toda una línea de singularidades, ¿no? Ok. Y si esto se puede como ver de alguna, si se puede arreglar una singularidad, uno podría preguntarse, bueno, si tú tienes una singularidad, ¿la puedes como arreglar? ¿Y en qué sentido se puede arreglar? Y bueno, ya este es como el final de la plática. Quisiera terminar mencionándoles a este señor que hizo muchísimo en teoría de singularidades. De hecho, le dieron la medalla Fields en el 70. Y entre sus aportes está el haber demostrado que una singularidad se puede resolver, entre comillas, en el sentido de que hay un espacio que se le llama una resolución de singularidades. Hay un espacio que está como por arriba del espacio donde se ve la singularidad, donde ahí todo es bonito, donde ahí se ve todo suave, no hay picos, no hay nada, y que con una proyección entonces recuperas tu singularidad. Este espacio del azul se le llama resolución, sí, mucha gente le llama la resolución de la singularidad, que es, por ejemplo, en este dibujo, ¿no? Y bueno, y que a partir de lo que se ve en el dibujo azul, uno puede recuperar información de lo que pasaba en el punto singular. Y eso lo hizo, bueno, yo sé que este ejemplo es muy sencillo y es para R2 o para el plano, pero lo hizo para todas dimensiones, ¿no? Entonces, en dimensión mayor hay como muchas cosas en juego. Y bueno, hay otros temas que se tratan como cerca de un punto singular, pues hay un nudo ahí,
que se puede estudiar, se le llama el link o el nudo asociado a una singularidad aislada, y eso también, pues uno quisiera sacar información. Esto ya es como, ya no me voy a meter mucho, pero con esto quisiera terminar, o sea que hay muchas preguntas alrededor. Si yo tengo una singularidad, en general pasa lo que pasa en el cono, que alguna cintura se aplasta. En dimensión mayor también pasa eso o no pasa eso. Resulta que sí, y la pregunta en general es qué tipos de cintura o de qué dimensión, o eso se llaman ciclos evanescentes, ¿no? Lo que se hace cero conforme te acercas a una singularidad. Entonces hay muchos problemas alrededor de este tipo de cosas, y hay muchas generalizaciones. Pero bueno, a quien le interese entrar en este tipo de cosas, pues les muestro algunos comerciales, algunas referencias, que son cosas que uno conforme va avanzando, va aprendiendo. Los primeros 2 libros es lo que les dije de variedades diferenciables y teoría de homotopía, de homología. Y bueno, uno puede ahondar más. En este tipo de cosas de geometría algebraica no se escapan de la álgebra conmutativa, que sigue siendo como muy bonita. Y bueno, porque uno puede preguntarse por polinomios, pues en varios campos, ¿no? Uno puede preguntarse por característica positiva y cosas así. Entonces, ya más específicos, hay libros completos de teoría de singularidades, ¿no? Pero yo lo que quería era como que supieran como que de dónde venía, o de como un recorrido histórico, y pues llevarlos un poco con lo que ya conocen, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí termino, y pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante y muy bonitos dibujos. Gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación.